¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos objetos de tu casa han desaparecido con el tiempo? En este video, 40 objetos del hogar que han desaparecido con el tiempo, descubrirás las historias detrás de su desaparición. Pero, ¿cuándo fue la última vez que viste una encantadora bañera con patas o una colorida lámpara en tonos pastel? ¡No te lo pierdas! Empecemos con los accesorios de baño en rosa o verde menta, que estuvieron a la vanguardia de la moda, especialmente en las décadas de 1950 y 1960. Estos colores pastel aportaban un toque alegre y vibrante a los hogares. Los propietarios solían combinar sus lavabos, inodoros y bañeras con estos tonos brillantes. Esta tendencia formaba parte de un movimiento más amplio hacia una decoración del hogar colorida y atrevida en aquella época. Los baños rosas solían llamarse Mammy Pink, en honor a la primera dama Mamie Eisenhower, quien decoró el baño de la Casa Blanca con su color favorito. La tendencia simbolizaba el optimismo de la posguerra y un cambio hacia un diseño de interiores más lúdico y expresivo. Accesorios como azulejos, jaboneras e incluso lámparas a juego complementaban estos brillantes conjuntos de baño. Con el paso de los años, los gustos cambiaron y la gente empezó a preferir colores más neutros y versátiles para la decoración del baño. Como resultado, el rosa y el verde menta cayeron en desuso y fueron reemplazados por el blanco, el beige y otros tonos apagados. Hoy en día, si bien son en gran medida nostálgicos, estos esquemas de colores vintage ocasionalmente resurgen en renovaciones de inspiración retro y atraen a quienes aprecian la estética moderna de mediados de siglo. Los suelos de moqueta en los baños fueron una tendencia popular durante las décadas de 1960 y 1970. A la gente le gustaba la idea de tener una superficie suave y cálida bajo los pies al salir de la ducha o la bañera. Sin embargo, la moqueta en los baños pronto demostró ser una mala idea. El principal problema era que absorbían agua con facilidad, lo que propiciaba la aparición de moho. Limpiar y mantener las moquetas también era un reto, ya que retenían la suciedad y la humedad. Como resultado, se volvían insalubres y con el tiempo empezaban a oler mal. La dificultad de mantenerlas secas y limpias contribuía a numerosos problemas de higiene. Para la década de 1980, la mayoría de la gente se dio cuenta de que la moqueta no era adecuada para los baños y empezó a retirarla. Opciones de suelo alternativas como los azulejos, el vinilo y el laminado se popularizaron gracias a su resistencia al agua y su facilidad de mantenimiento. Los diseñadores inicialmente pensaron que la moqueta haría que los baños se sintieran más lujosos y acogedores, pero terminó siendo una de las peores decisiones de diseño. El fracaso de la moqueta en los baños es un recordatorio de la importancia de las decisiones de diseño prácticas, especialmente en zonas propensas a la humedad. A mediados del siglo XX, los rincones telefónicos eran más que simples rarezas arquitectónicas, eran el epítome de la vida moderna. Imagínate esto. Un rincón acogedor, meticulosamente diseñado para tu hogar, donde cada llamada se convertía en un evento. No solo hacías una llamada, la experimentabas. Imagina sentarte en un lugar designado, con un pequeño estante para tu libreta de direcciones y un asiento para esas largas y significativas conversaciones. Era una época en la que marcar el número de un amigo era un acto de anticipación. Cada clic del disco aumentaba la intriga. Pero hablando de tesoros ocultos del pasado, ¿alguna vez has visto esas misteriosas puertecitas en los laterales de las casas antiguas? ¿Para qué habrían servido? Reflexiona, porque a continuación descubriremos el secreto de los conductos de carbón y su sorprendente papel en la vida cotidiana. Ahora desentrañemos el misterio tras esas pequeñas puertas, a menudo pasadas por alto, en los laterales de las casas antiguas. Eran conductos de carbón, un recurso vital antes de la llegada del gas natural y la calefacción eléctrica. Imaginen una gélida mañana de invierno y su única fuente de calor es una caldera de carbón en el sótano. El carbonero llega, abre esa pequeña puerta y les entrega el combustible vital sin siquiera entrar en casa. No era solo una comodidad, era esencial para la supervivencia. Estos conductos no solo eran prácticos, sino que moldearon la arquitectura misma de las casas, con sótanos diseñados específicamente para almacenar el pesado y negro tesoro que mantenía la chimenea encendida. Pero con el avance de la tecnología, los conductos de carbón se convirtieron en reliquias de una época pasada, al igual que otra curiosa característica de las casas antiguas: el cableado de perillas y tubos. Pero antes de profundizar en los detalles, ¿se han preguntado alguna vez cómo llegó la electricidad a los hogares?
Ahora hablemos de los inodoros de cadena. Su aparición a finales del siglo XIX fue una gran innovación. Estos inodoros contaban con una cisterna elevada, o tanque, que contenía el agua necesaria para la descarga. Para accionarlos se tiraba de una cadena sujeta a la cisterna, liberando el agua para la descarga. Este diseño fue uno de los primeros tipos de inodoros con cisterna y contribuyó a mejorar el saneamiento y la higiene. Los inodoros de cadena solían fabricarse con materiales resistentes como porcelana y hierro fundido, lo que los hacía muy duraderos. Eran comunes en hogares, edificios públicos e instituciones, lo que simbolizaba un avance significativo en la plomería interior. Sin embargo, con el tiempo fueron reemplazados por diseños más modernos de tanque bajo, más fáciles de usar y que ocupaban menos espacio. La primera patente para un inodoro con cisterna le fue otorgada a Alexander Cumming en 1775, lo que marcó el inicio de importantes mejoras en la gestión de residuos y la salud pública. A pesar de su posterior decadencia, los inodoros con cadena siguen siendo un símbolo icónico de las primeras innovaciones en plomería, y a veces se los ve en establecimientos de temática vintage y edificios históricos. Las bañeras con patas fueron en su día un elemento básico en los baños, conocidas por su diseño elegante y clásico. Estas bañeras tienen 4 patas, a menudo con forma de garras de animal, de ahí su nombre. Introducidas a finales del siglo XIX, estaban hechas de hierro fundido y revestidas de porcelana. Eran populares porque permitían un baño profundo y relajante. Su generosa profundidad y su diseño en relieve las convertían en una pieza central de lujo en cualquier baño. Sin embargo, eran pesadas y requerían mucho espacio, lo que las hacía menos prácticas a medida que las casas y los baños se reducían. Limpiar alrededor y debajo de las bañeras también presentaba dificultades. Las bañeras con patas han vuelto a estar de moda en los últimos años, ahora a menudo fabricadas con materiales más ligeros como el acrílico, combinando el encanto vintage con la comodidad moderna. Estas versiones modernas conservan el atractivo estético de las originales, a la vez que son más fáciles de instalar y mantener. El resurgimiento de las bañeras con patas refleja una tendencia más amplia hacia la incorporación de elementos de diseño clásico en los hogares contemporáneos. No te pierdas, porque recuerdas Penny Floor Tiles. ¿Recuerdas el encanto de las baldosas de 1 centavo? Estas baldosas, que en su día fueron un sello distintivo de los baños de principios del siglo XX, eran símbolo de durabilidad y diseño intrincado. Estas pequeñas baldosas hexagonales, a menudo disponibles en una amplia gama de colores, se colocaban meticulosamente para crear impresionantes patrones de mosaico. Su uso alcanzó su auge durante las décadas de 1920 y 1930, una época en la que la artesanía era muy valorada en la construcción de viviendas. Hechas de porcelana o cerámica, las baldosas de 1 centavo no solo eran estéticamente agradables, sino también prácticas, ofreciendo una superficie antideslizante. Su capacidad para adaptarse a superficies irregulares las hacía ideales para casas antiguas. Hoy en día, suelen ser sustituidas por baldosas más grandes y uniformes, más rápidas de instalar y más fáciles de mantener. A pesar de ello, han experimentado un resurgimiento en los últimos años, con algunos propietarios que han adoptado su encanto vintage para una renovación nostálgica del baño. El renovado interés por las baldosas de 1 centavo pone de manifiesto una mayor apreciación por los elementos de diseño históricos y su atractivo atemporal. La incorporación de estos azulejos clásicos en renovaciones modernas crea una hermosa combinación de lo antiguo y lo nuevo. Antes de los sistemas eléctricos modernos, el cableado de perillas y tubos era la tecnología revolucionaria que iluminaba los hogares de todo el país. Imagine finales del siglo XIX, una época en la que la electricidad era más magia que ciencia. Cables de cobre desnudo recorrían perillas y tubos de cerámica, firmemente encajados en paredes y techos. Era una época emocionante. Imagine encender una luz eléctrica por primera vez, iluminando una habitación con solo pulsar un interruptor. Pero con esa emoción venían riesgos. Este sistema carecía de conexión a tierra, lo que creaba posibles riesgos de incendio, y a medida que el aislamiento se deterioraba con el tiempo, el peligro no hacía más que aumentar. Es muy parecido a los inicios de Internet, nuevo, emocionante, pero con desafíos que pronto se hicieron evidentes. Sin embargo, para muchos, el recuerdo del cableado de perillas y tubos evoca nostalgia, recordándonos una época en la que los hogares estaban realmente conectados con el futuro. Pero hablando del pasado, ¿se ha preguntado alguna vez cómo se mantenía la leche fresca antes de que los refrigeradores se volvieran comunes?
Exploremos la ingeniosa solución conocida como puertas para leche. Mucho antes de que los refrigeradores se convirtieran en un elemento básico en todos los hogares, las puertas para leche ofrecían una solución inteligente a un desafío diario. Imagine despertarse con el tintineo de las botellas de vidrio, recién llegadas y esperando en un pequeño compartimento aislado, integrado en la pared exterior de su casa. Estas puertas para leche eran más que solo prácticas, formaban parte de un ritual matutino. Imagínese asomarse por la puerta y encontrar su leche, fría y lista para el desayuno. No era solo una necesidad práctica, sino una pequeña alegría, un momento de anticipación que muchos aún recuerdan con cariño. Algunas puertas para leche incluso tenían características únicas, como estantes inclinados para mantener las botellas en posición vertical y sistemas de drenaje para controlar los derrames, asegurando que la leche se mantuviera fresca por más tiempo. Pero estas puertas no fueron la única solución ingeniosa de su época. Los porches para dormir ofrecían otra forma inteligente de lidiar con el calor de las noches de verano. ¿Alguna vez se preguntó cómo era dormir bajo las estrellas sin salir de la comodidad de su hogar? ¿Sabías que antes era común encontrar ranuras para desechar hojas de afeitar en los baños estadounidenses? Estas pequeñas ranuras estaban integradas en las paredes, a menudo detrás del espejo del baño o del botiquín. Ofrecían una forma práctica de desechar las hojas de afeitar usadas, que eran de metal, y podían ser peligrosas si se dejaban tiradas. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaba con esas hojas de afeitar viejas después de caer en la ranura? Simplemente caían en el hueco de la pared, fuera de la vista y de la mente. Este método de eliminación fue popular desde principios del siglo XX hasta la década de 1970, cuando las maquinillas de afeitar desechables se volvieron más comunes. ¿Te imaginas la sorpresa de encontrar un montón de hojas escondidas durante una reforma? Con el tiempo, la gente empezó a darse cuenta de que las paredes llenas de hojas de afeitar podían ser un peligro. Si alguna vez renuevas un baño antiguo, es posible que aún encuentres un montón de hojas de afeitar oxidadas escondidas dentro de la pared. ¿Qué otras reliquias ocultas del pasado podrían estar acechando tras tus paredes? Este fascinante fragmento de historia nos recuerda cómo las prácticas domésticas evolucionan con la tecnología y los estándares de seguridad. A principios del siglo XX, los lavabos con pedestal eran comunes en muchos baños. Estos lavabos eran elegantes y con estilo, con un lavabo sostenido por una única columna estrecha. Estaban hechos de materiales como porcelana o cerámica, lo que los hacía duraderos y fáciles de limpiar. Los lavabos con pedestal se encontraban a menudo en baños pequeños porque ocupaban menos espacio que un tocador. El espacio abierto debajo del lavabo facilitaba la limpieza del suelo, lo que aumentaba su practicidad. Sin embargo, ofrecían poco espacio de almacenamiento, lo que se convirtió en un inconveniente, ya que la gente buscaba más espacio para los artículos de tocador. Con el tiempo, los lavabos con pedestal fueron reemplazados por tocadores que ofrecían más espacio de almacenamiento y encimera. A pesar de su declive inicial, los lavabos con pedestal han regresado en la era moderna, siendo los favoritos en los diseños de baños de inspiración vintage. Hoy en día son apreciados no solo por su estética clásica, sino también por su capacidad para crear una sensación de amplitud en una habitación. Combinados con accesorios y acabados modernos, los lavabos con pedestal pueden combinar a la perfección el encanto de lo antiguo con la funcionalidad contemporánea, convirtiéndolos en una opción versátil para diversos estilos de baño. Imagina una época sin aire acondicionado, cuando el único alivio del sofocante calor del verano era el fresco aire nocturno. Los porches para dormir eran la solución, un amplio santuario con mosquiteras donde las familias podían escapar del calor opresivo. Imagínate quedarte dormido bajo las estrellas, con la suave brisa susurrando a través de las mosquiteras y el canto de los grillos arrullándote. Estos porches solían ser el rincón más querido de la casa durante los meses de verano. Las familias trasladaban sus camas o catres al porche, convirtiéndolo en un dormitorio temporal. Era un lugar donde los niños soñaban bajo el suave zumbido de un ventilador de techo y los adultos encontraban paz después de un largo y caluroso día. El aroma a jazmín o madreselva podría haber entrado flotando, contribuyendo a la atmósfera tranquila. Y hablando de viajar en el tiempo, ¿alguna vez has visto esas pequeñas y resistentes herramientas junto a la puerta en las casas antiguas? Exploremos la historia detrás de los raspadores de botas y su papel en la limpieza de los hogares. Al acercarse a la puerta de una casa antigua, quizá note una pequeña y discreta herramienta de metal, un raspador de botas.
En una época en la que las calles no estaban pavimentadas y los inviernos eran duros, estos robustos dispositivos eran esenciales para mantener una casa limpia. Imagínese regresar de un largo día, con las botas cubiertas de barro, y detenerse en la puerta para limpiarlas. Estos raspadores, a menudo de hierro forjado o fundido, estaban diseñados para resistir años de uso intensivo. Algunos incluso presentaban diseños intrincados, que reflejaban el estilo personal del propietario a la vez que cumplían una función práctica. Aunque hoy puedan parecer un detalle menor, los raspadores de botas eran una parte crucial de la vida diaria, asegurando que la suciedad del exterior se quedara afuera. Pero estos no son los únicos tesoros ocultos de las casas antiguas. ¿Se ha preguntado alguna vez para qué servían esas pequeñas ranuras en la pared del baño? Antiguamente, eran un accesorio popular en los hogares. Estos conductos solían instalarse en baños o pasillos, ofreciendo una forma cómoda de transportar la ropa sucia al lavadero. Normalmente, eran de metal o madera y tenían una pequeña puerta que daba a un hueco vertical. Los conductos para la ropa facilitaban mantener la ropa sucia oculta y ahorraban tiempo y esfuerzo al moverla entre plantas. También eran un elemento divertido y práctico para los niños, que a menudo disfrutaban tirando la ropa por el conducto. A medida que evolucionaban los diseños de las casas y los lavaderos se trasladaban a la misma planta que los dormitorios, la necesidad de estos conductos disminuyó. Además, la preocupación por la seguridad contra incendios y los códigos de construcción condujo a su declive. Hoy en día, algunas casas nuevas sí incluyen esta característica, lo que las convierte en un atractivo nostálgico y único para los compradores. El encanto y la utilidad de los conductos para la ropa empotrados siguen atrayendo a quienes aprecian las características prácticas de las casas antiguas. ¿Recuerdas los radiadores de hierro fundido? Porque ahora te contaré más sobre ellos. ¿Recuerdas la reconfortante calidez de los radiadores de hierro fundido durante las estaciones frías? Los radiadores de hierro fundido eran un elemento importante del baño, conocidos por su fiable calefacción. Fabricados con hierro fundido resistente, funcionaban haciendo circular agua caliente o vapor a través de sus secciones, que luego irradiaban calor a la habitación. Estos radiadores solían pintarse de diferentes colores para combinar con la decoración del baño, añadiendo un toque de estilo a su funcionalidad. Los radiadores de hierro fundido eran pesados y requerían soportes de pared o suelos resistentes para soportarlos. Su diseño robusto les permitía retener el calor durante más tiempo, proporcionando una temperatura constante. Con el tiempo, los nuevos métodos de calefacción, como la calefacción por suelo radiante y el aire acondicionado central, han sustituido a estos voluminosos accesorios. El hierro fundido también requería un mantenimiento regular para evitar la oxidación y garantizar una calefacción eficiente. A pesar de su declive en el uso, ahora se consideran piezas vintage y son muy apreciadas por quienes buscan restaurar casas históricas. Tanto coleccionistas como propietarios aprecian su estética clásica y el calor radiante y acogedor que proporcionan. En las renovaciones modernas, se pueden restaurar e integrar en sistemas de calefacción contemporáneos, combinando el encanto de antaño con la eficiencia moderna. En las casas antiguas, una pequeña ranura en la pared del baño, a menudo pasada por alto, guardaba un secreto. Era una ranura para las hojas de afeitar, un lugar seguro para desechar las hojas de afeitar usadas en una época anterior a las desechables. Imagina la comodidad de simplemente deslizar la hoja usada en la ranura, sabiendo que estaba bien guardada en una cámara sellada dentro de la pared. Con el paso de los años, estas ranuras acumularon cientos de hojas, convirtiendo las paredes en cápsulas del tiempo ocultas de la vida cotidiana. Era una solución inteligente que garantizaba la seguridad en una época en la que estos detalles eran cruciales. Pero esta no era la única característica ingeniosa de las casas antiguas. Las ranuras de madera para neveras ofrecían otra mirada al pasado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se mantenía fría la comida antes de la llegada de los refrigeradores eléctricos? Exploremos el práctico e ingenioso mundo de las ranuras de madera para neveras. Los botiquines independientes ofrecían un lugar práctico para guardar suministros médicos y artículos de aseo. Estos botiquines se sostenían de forma independiente y solían estar hechos de madera o metal, con puertas de espejo que también funcionaban como espejo de tocador. Originarios de principios del siglo XX, rápidamente se convirtieron en algo común en los hogares de todo Estados Unidos. Su diseño facilitaba el acceso a los medicamentos y otros artículos esenciales, convirtiéndolos en una parte indispensable del baño.
Algunos presentaban intrincados tallados o elementos decorativos que aportaban un toque de elegancia a la decoración. A medida que los gabinetes empotrados y los diseños más estilizados ganaron popularidad, los botiquines independientes comenzaron a desaparecer. Hoy en día se consideran más piezas de decoración vintage que accesorios prácticos. Algunos de estos antiguos botiquines incluso tenían compartimentos secretos para guardar objetos valiosos fuera de la vista, una característica que aumentaba su encanto y funcionalidad. Coleccionistas y entusiastas suelen buscar estos botiquines antiguos por su carácter único y valor histórico. Restaurar e incorporar botiquines independientes en hogares modernos puede aportar un toque nostálgico y atemporal a cualquier baño, fusionando lo antiguo con lo moderno. Ya sea que se utilicen para su propósito original o como elemento decorativo, estos gabinetes continúan capturando la imaginación y el aprecio de aquellos que aprecian los muebles antiguos para el hogar. Las luces de cadena eran un accesorio común en los baños antes de que los interruptores de luz modernos se convirtieran en el estándar. Estas luces se encendían y apagaban tirando de una cadena sujeta a la lámpara. Si bien aportaban un encanto vintage, con el tiempo fueron reemplazadas por interruptores de pared más prácticos. Este sencillo mecanismo fascinó a muchos, ya que proporcionaba una interacción táctil con la luz. Fabricadas a menudo con materiales duraderos como latón o porcelana, las luces de cadena aportaban una estética rústica o industrial al espacio. Su diseño sencillo no solo era funcional, sino también un elemento decorativo que complementaba el estilo general del baño. A pesar de su simplicidad, estas lámparas requerían una instalación cuidadosa para asegurar que la cadena funcionara sin problemas, sin enredarse ni romperse. Con el tiempo, a medida que los avances eléctricos introdujeron soluciones de iluminación más seguras y eficientes, las pintorescas luces de cadena se fueron sustituyendo por alternativas modernas. Sin embargo, siguen siendo un recuerdo apreciado de épocas pasadas en la decoración del hogar, a menudo buscado por quienes restauran casas históricas o buscan recrear un estilo antiguo. Si te gusta aprender sobre elementos decorativos vintage como los insertos para jaboneras, suscríbete y dale a me gusta al video. Las jaboneras empotradas eran un elemento estándar en los baños antiguos. Estos insertos de cerámica o porcelana solían empotrarse en las paredes de azulejos de las duchas o sobre los lavabos, ofreciendo un espacio específico para el jabón en barra. Su práctica ubicación facilitaba tener el jabón al alcance de la mano y evitaba que se deslizara por el lavabo o la bañera. Con el auge del jabón líquido y los dispensadores, estos elementos empotrados prácticamente han desaparecido. La tendencia hacia el jabón líquido se vio impulsada por el deseo de una alternativa más higiénica y menos desordenada. Sin embargo, el encanto y la funcionalidad de estos insertos siguen atrayendo a quienes aprecian los diseños de baños vintage. En las restauraciones de casas históricas, los insertos de jabonera suelen conservarse o replicarse para mantener el aspecto auténtico de la época. Su simplicidad y practicidad ofrecen un guiño nostálgico a una época en la que los detalles empotrados y bien pensados eran parte integral del diseño de baños. Hoy en día sirven como recordatorio de la artesanía del pasado y de las tendencias en la decoración del hogar. Las ventanas de travesaño, esas elegantes ventanas semicirculares o rectangulares sobre las puertas, eran más que simples elementos decorativos. En una época anterior al aire acondicionado, estas ventanas desempeñaban un papel crucial para mantener un hogar confortable. Imagine un cálido día de verano, con la ventana de travesaño abierta, permitiendo que una brisa refrescante circulara por la casa, mientras el aire caliente escapaba por las rejillas de ventilación superiores. Estas ventanas eran particularmente comunes en climas cálidos, donde la ventilación natural era clave para mantenerse fresco. También aportaban luz adicional, iluminando espacios que de otro modo podrían parecer oscuros o estrechos. Algunas ventanas de travesaño estaban adornadas con vidrieras de bella factura, que proyectaban intrincados patrones de luz sobre pisos y paredes. No eran solo funcionales. Eran un testimonio de una época en la que las casas se diseñaban pensando tanto en la belleza como en la practicidad. Y hablando de épocas pasadas, ¿se ha preguntado alguna vez cómo era la vida en las grandes mansiones de la época victoriana? Viajemos al pasado y exploremos el encanto y la importancia de las salas de estar. El salón, sello distintivo de las casas victorianas, era el centro de la vida social. Imagina una habitación ricamente decorada con muebles ornamentados, cortinas gruesas y un elaborado papel pintado, todo ello reflejando la riqueza y el estatus de la familia.
La chimenea, a menudo el punto focal, estaría rodeada de retratos familiares o recuerdos preciados, creando un ambiente cálido y acogedor. Aquí era donde se recibía a los invitados. Se celebraban reuniones familiares y se mantenían las tradiciones. Los salones eran multifuncionales. De día, un espacio para la lectura tranquila o el bordado. De noche, una sala para una animada conversación o música. Los niños practicaban aquí sus modales, mientras los adultos discutían asuntos importantes con una taza de té. Era una habitación llena de vida, recuerdos y la elegancia de una época pasada. ¿Has notado alguna vez el encanto de los portavasos de pared en los baños vintage? Eran comunes en los baños de mediados del siglo XX. Estos accesorios servían para enjuagarse después de cepillarse los dientes, a menudo junto al lavabo. Fabricados con materiales como cromo, porcelana o latón, aportaban un toque de elegancia y practicidad al baño. Con la popularización de los vasos desechables y los diseños de baños integrados, estos accesorios perdieron popularidad. Su declive coincidió con el auge de la estética minimalista de los baños, que priorizaba las líneas limpias y la reducción de accesorios. A pesar de su menor uso, los portavasos de pared siguen siendo apreciados por quienes restauran casas históricas o buscan añadir un toque retro a su decoración. Hoy en día, suelen incorporarse en baños de temática vintage, aportando un elemento único y práctico a los hogares modernos. Coleccionistas y aficionados suelen buscar estos encantadores accesorios en tiendas de antigüedades y mercadillos, apreciando su valor histórico y diseño único. En las casas más grandes, sobre todo en las de varias plantas, los montaplatos eran habituales. Estos pequeños ascensores ocultos facilitaban el transporte de comida, platos e incluso ropa sucia entre plantas, ahorrando innumerables subidas y bajadas. Imagine la comodidad de recibir la cena directamente de la cocina al comedor o la ropa de cama limpia en las habitaciones, todo ello sin necesidad de tecnología moderna. Algunos montaplatos tenían un diseño intrincado con madera pulida y herrajes de latón, lo que reflejaba la elegancia del hogar al que se destinaban. Se accionaban mediante sencillos sistemas de poleas, pero representaban la cumbre del ingenio en el diseño de interiores. Los montaplatos no solo eran prácticos, sino también un testimonio de la arquitectura inteligente y meditada de las casas antiguas. Pero cuando se trata de lujo, nada se compara con la elegancia de una bañera con patas. ¿Le interesa saber más sobre estas icónicas bañeras? Quédese con nosotros, que estamos a punto de adentrarnos en su rica historia. Antiguamente eran un elemento básico en muchos baños, ofreciendo una solución que ahorraba espacio para secar la ropa en interiores. Estos tendederos se podían extender cuando era necesario y retraer en una carcasa de pared cuando no se usaban, lo que los hacía increíblemente prácticos para espacios pequeños. Fabricados con materiales duraderos como acero inoxidable o plástico resistente, estaban diseñados para soportar el peso de la ropa mojada sin deformarse. Los tendederos retráctiles eran especialmente populares en apartamentos urbanos, donde el espacio exterior para secar era limitado. Ofrecían una alternativa ecológica y económica a las secadoras eléctricas, permitiendo que la ropa se secara al aire libre de forma natural. Hoy en día han sido reemplazados por tendederos modernos y secadoras eléctricas, pero aún conservan su atractivo nostálgico. Algunos propietarios están reintroduciendo los tendederos retráctiles por su encanto vintage y practicidad, especialmente en hogares con espacio exterior limitado. También son apreciados por sus beneficios de ahorro de energía y su método de secado suave, que puede prolongar la vida útil de las prendas delicadas. Si aprecia estas características prácticas y nostálgicas para el hogar, considere incorporar un tendedero retráctil a su rutina de lavado para darle un toque de eficiencia retro. Sigue mirando porque ahora continuamos con las cubiertas de las tapas de los tanques de inodoro. Las cubiertas suaves y decorativas para tapas de inodoros fueron un accesorio de baño popular en las décadas de 1970 y 1980. Estas cubiertas de tela solían combinar con la tapa del inodoro y las alfombras, aportando un toque coordinado al baño. Fabricadas con materiales como poliéster afelpado o algodón, se ofrecían en una variedad de colores y estampados para adaptarse a cualquier decoración. Estas cubiertas no solo aportaban un toque de estilo, sino que también proporcionaban amortiguación y calidez a la superficie, por lo demás fría y dura, de la tapa del inodoro. Sin embargo, también eran conocidas por acumular polvo y bacterias, lo que las hacía menos higiénicas en comparación con otros accesorios de baño.
A medida que las tendencias de diseño de baños se inclinaban hacia el minimalismo y las superficies fáciles de limpiar, estas cubiertas decorativas fueron sustituidas por diseños más sencillos e higiénicos. A pesar de su declive en popularidad, algunas personas aún aprecian el encanto retro de las cubiertas para tapas de inodoros y las incorporan a baños de temática vintage para darles un toque nostálgico. Hoy en día se pueden encontrar ocasionalmente en tiendas especializadas o en línea, ideales para quienes desean recrear la estética acogedora y coordinada de los baños de décadas pasadas. La despensa del mayordomo era más que un simple espacio de almacenamiento, era el centro de mando de la casa. Aquí, el mayordomo y el personal preparaban comidas, pulían la plata y organizaban los eventos del día. A menudo escondidas entre la cocina y el comedor, estas despensas estaban diseñadas para la eficiencia, con armarios empotrados, cajones calentadores e incluso compartimentos ocultos para objetos de valor. El mayordomo colocaba meticulosamente la porcelana fina, la cubertería y las copas de cristal, asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden para la siguiente gran cena. Imagine el tranquilo bullicio mientras se emplataban las comidas, se preparaban los cócteles y se daban los toques finales a cada plato antes de servirlo. La despensa del mayordomo era un sello distintivo de las grandes casas, reflejando tanto el lujo como la meticulosa atención al detalle de la época. Pero este no era el único elemento diseñado para que todo funcionara a la perfección. ¿Alguna vez ha visto una puerta partida en dos? No se pierdan nuestra exploración del encanto y la practicidad de las puertas holandesas. ¿Alguna vez has visto una puerta partida en dos y te has preguntado cuál era su propósito? Las puertas holandesas, con su singular diseño dividido, ofrecían practicidad y encanto. Originarias de los Países Bajos y traídas a América por los primeros colonos, estas puertas permitían que la mitad superior se abriera para ventilación e iluminación, mientras que la inferior se mantenía cerrada por seguridad. Eran especialmente populares en casas de campo y cabañas, donde se necesitaba aire fresco, pero el ganado o los niños debían permanecer seguros dentro. Imagina la comodidad de vigilar a los niños jugando afuera y disfrutar de la brisa del interior. En algunos hogares incluso servían para saludar a los vecinos y charlar por la mitad inferior, fomentando un sentido de comunidad y apertura. Las puertas holandesas eran más que funcionales. Reflejaban un estilo de vida más sencillo y conectado, donde la frontera entre el interior y el exterior era más fluida y acogedora. ¿Sabías que algunos botiquines de los años 50 y 60 venían equipados con radios integradas? Estas características únicas permitían a los usuarios escuchar música o noticias mientras se preparaban por la mañana, añadiendo un elemento de entretenimiento a sus rutinas diarias. A menudo colocadas discretamente detrás del espejo o integradas en la puerta del botiquín, estas radios estaban diseñadas para integrarse a la perfección con la decoración del baño. La comodidad de tener una radio integrada en el botiquín permitía mantenerse informado y entretenido sin necesidad de un dispositivo aparte. A medida que la tecnología avanzaba y las radios portátiles, junto con otros dispositivos de música, se volvían más accesibles y asequibles, la necesidad de radios integradas en los botiquines disminuyó. El auge de las radios compactas a pilas y, con el tiempo, de los reproductores de música digitales, hizo que esta característica, antes innovadora, quedara obsoleta. A pesar de su declive en la practicidad, las radios de botiquín siguen siendo una fascinante mirada al diseño y estilo de vida de mediados del siglo XX. Los coleccionistas y entusiastas de lo vintage a menudo buscan estos gabinetes únicos, apreciando su encanto nostálgico y el ingenio de combinar la funcionalidad cotidiana con el entretenimiento. Algunos baños antiguos contaban con estantes o anaqueles que se colocaban sobre el tanque del inodoro, proporcionando espacio de almacenamiento adicional para artículos de tocador, toallas y artículos decorativos. Estos prácticos accesorios solían estar hechos de materiales como metal, madera o plástico y venían en una variedad de estilos para combinar con la decoración del baño. Permitían a los propietarios maximizar su espacio de almacenamiento en baños pequeños, donde cada centímetro contaba. Los estantes sobre el tanque eran perfectos para guardar rollos de papel higiénico adicionales, velas aromáticas o incluso pequeñas plantas en maceta, añadiendo funcionalidad y un toque de personalización al baño. A medida que evolucionaron las soluciones de almacenamiento para el baño, como los gabinetes empotrados y los organizadores más sofisticados, estos estantes sobre el tanque se volvieron menos comunes. Los baños modernos ahora prefieren soluciones de almacenamiento elegantes e integradas que mantienen una apariencia limpia y despejada.
A pesar de su declive, los estantes sobre el tanque aún conservan cierto encanto nostálgico y ocasionalmente se pueden encontrar en diseños de baños de inspiración vintage. Sirven como un recordatorio de una época en la que el ingenio para ahorrar espacio era clave para la organización del hogar. Antes de que el drywall se convirtiera en el estándar, el listón y el yeso eran los materiales predilectos para las paredes interiores. Este método consistía en aplicar capas de yeso húmedo sobre listones de madera, creando una superficie resistente y duradera que resistía el paso del tiempo. El proceso permitía diseños intrincados, desde paredes curvas hasta molduras decorativas, añadiendo carácter y elegancia a los hogares de los que los materiales modernos a menudo carecen. Imagine el cuidado y la precisión necesarios para aplicar cada capa, asegurando un acabado liso que perduraría durante décadas. Pero también era laborioso y requería una artesanía experta, convirtiéndolo en una verdadera forma de arte transmitida de generación en generación de constructores y artesanos. La próxima vez que esté en una casa antigua, pase la mano por las paredes. Podría estar tocando la historia misma, sintiendo la artesanía que ha resistido el paso del tiempo. Pero, ¿alguna vez ha visto esas ventanas extrañamente inclinadas en algunas casas antiguas y se ha preguntado cuál es su propósito? Esté atento mientras exploramos los misteriosos orígenes de las ventanas de brujería. ¿Alguna vez has visto una ventana inclinada en un ángulo extraño en una casa antigua y te has preguntado por qué? En Nueva Inglaterra y Nueva York es posible encontrar estas ventanas inclinadas, conocidas como ventanas de brujería. Estas singulares ventanas, a menudo colocadas en los estrechos hastiales de las casas, no solo servían para dejar entrar la luz. Se creía que su distintiva inclinación tenía un propósito más allá de lo práctico. Algunos dicen que era para evitar que las brujas entraran en la casa en sus escobas, una pieza folclórica que añade un toque de misterio y encanto. Imagina vivir en una época en la que la superstición estaba tan entrelazada con la vida cotidiana que incluso influía en la arquitectura de tu hogar. Creas o no la leyenda, estas ventanas son una reliquia fascinante de una época en la que la arquitectura y la superstición solían ir de la mano. También permitieron formas creativas de llevar luz y aire a espacios de difícil acceso, demostrando el ingenio de los primeros constructores. La próxima vez que veas una de estas peculiares ventanas, tómate un momento para apreciar la mezcla de miedo, función y folclore que representa. Los azulejos texturizados, con patrones como flores, formas geométricas o diseños en relieve, fueron populares en los baños de mediados de siglo. Estos azulejos añadían un elemento decorativo a las paredes del baño, creando interés visual y una experiencia táctil única. Fabricados en cerámica o porcelana, eran duraderos y fáciles de limpiar, lo que los convertía en una opción práctica para ambientes húmedos. Los intrincados patrones y las superficies en relieve podían reflejar la luz de forma interesante, añadiendo profundidad y dimensión a la estancia. Con el tiempo, fueron sustituidos por diseños de azulejos más lisos y contemporáneos que priorizaban el minimalismo y la simplicidad. A pesar de su declive en popularidad, los azulejos texturizados aún conservan un encanto nostálgico para muchos propietarios y diseñadores que aprecian la estética vintage. Hoy en día, se pueden encontrar en remodelaciones de baños de inspiración retro, donde aportan un toque de carácter y personalidad de mediados de siglo. Además, los avances en la fabricación de azulejos han dado lugar a nuevas interpretaciones de los azulejos texturizados, que combinan diseños clásicos con materiales y acabados modernos. Estas versiones contemporáneas ofrecen lo mejor de ambos mundos, manteniendo el atractivo decorativo de los azulejos texturizados a la vez que se integran a la perfección en la decoración moderna. A menudo con colores o patrones llamativos, se usaron ampliamente en baños entre las décadas de 1960 y 1980. Estas encimeras se fabricaban con capas de laminado plástico adheridas a tableros de partículas o madera contrachapada, lo que las hacía duraderas y fáciles de limpiar. La variedad de colores y patrones permitía a los propietarios expresar su estilo personal, con opciones que iban desde vetas de imitación madera hasta vibrantes diseños geométricos. Además, eran muy asequibles, lo que las convertía en una opción popular para familias con presupuestos ajustados. Sin embargo, las encimeras laminadas eran susceptibles a rayones, quemaduras y delaminación con el tiempo. A medida que los gustos evolucionaron y la demanda de materiales más lujosos aumentó, han sido reemplazadas por materiales más modernos como el granito, el cuarzo y las superficies sólidas, que ofrecen un aspecto más sofisticado y una mayor durabilidad.
A pesar de esto, las encimeras laminadas aún conservan un atractivo nostálgico para quienes aprecian la estética de diseño retro y de mediados de siglo. En algunos entornos contemporáneos, están resurgiendo como una opción económica y elegante, especialmente en renovaciones de inspiración vintage. Su facilidad de instalación y mantenimiento continúa atrayendo a propietarios que buscan soluciones prácticas pero atractivas para la decoración de su baño. Los rieles para cuadros, molduras estrechas que se extendían justo debajo del techo, eran una solución práctica a un problema común: colgar obras de arte sin dañar las paredes. Estos rieles permitían a los propietarios reorganizar fácilmente sus cuadros sin necesidad de hacer agujeros, lo que facilitaba cambiar la decoración según las estaciones o los gustos. En las casas señoriales, los rieles solían formar parte de una elaborada moldura que incluía molduras de corona y revestimiento de madera, añadiendo un toque extra de sofisticación al diseño de la habitación. Los propietarios podían exhibir de todo, desde retratos familiares hasta obras de arte, a la vez que preservaban la integridad de las paredes de yeso. Pero también eran un elemento decorativo, que a menudo combinaba con el estilo de la habitación y aportaba armonía al espacio. En algunas culturas, se creía que los rieles traían buena suerte, especialmente cuando se adornaban con objetos simbólicos como herraduras. Pero los rieles no eran la única solución ingeniosa para los problemas del hogar. ¿Has oído hablar de los refrigeradores California? No te pierdas cómo estos dispositivos únicos ayudaban a mantener los hogares frescos y cómodos antes del aire acondicionado. Antes del aire acondicionado, las casas en climas cálidos y secos dependían de los enfriadores California para mantener el aire fresco. Recuerda el suave zumbido del enfriador en una tarde de verano abrasadora o la sensación de esa primera brisa fresca al circular por la habitación. Estos dispositivos utilizaban refrigeración por evaporación para aspirar aire caliente, pasarlo a través de paneles saturados de agua y liberarlo en forma de aire fresco y húmedo. Quizás recuerde el ligero olor a humedad que acompañaba al enfriador o el sonido del agua goteando por el sistema mientras funcionaba para mantener el calor a raya. Era una forma energéticamente eficiente de combatir el calor, especialmente en regiones como el suroeste de Estados Unidos, donde el aire seco hacía que este método fuera particularmente efectivo. A veces llamados enfriadores de pantano, estos dispositivos fueron un testimonio de la creatividad y el ingenio de los propietarios en una época anterior a la refrigeración generalizada, ofreciendo alivio en una época en la que mantenerse fresco era un desafío constante. A menudo se colocaban en ventanas o empotrados en paredes, convirtiéndose en un elemento familiar en muchos hogares. ¿Recuerdas la refrescante sensación del aire después de pasar un día caluroso al aire libre? ¿O cómo las familias se reunían en la habitación más fresca de la casa para escapar del calor del verano? Estos refrigeradores eran más que simples aparatos. Eran un salvavidas durante los meses más calurosos. Los conductos de lavandería revolucionaron las casas de varias plantas, ofreciendo una forma rápida y eficiente de enviar la ropa sucia desde los pisos superiores hasta el lavadero del sótano. Se acabaron las pesadas cestas por las escaleras. Bastaba con dejar caer la ropa por el conducto y dejar que la gravedad hiciera el trabajo. Estos conductos, a menudo de metal resistente para mayor durabilidad, soportaban el desgaste del uso diario y a veces se ocultaban ingeniosamente tras las puertas de los armarios o en los rincones de los pasillos, manteniendo la estética de la casa. También servían como conductos de ventilación, ayudando a eliminar el polvo y los alérgenos del hogar, mejorando la calidad del aire. Imagine la comodidad de simplemente abrir una pequeña puerta y dejar que la ropa desapareciera, para luego reaparecer limpia y doblada en el lavadero. Era una solución simple pero ingeniosa para una tarea doméstica común, simplificando un poco la vida en una época anterior a las comodidades modernas. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez sobre los espacios donde vivía y trabajaba el personal doméstico? No se pierda nuestra próxima visita para explorar el mundo oculto de las dependencias de servicio y su papel en la gestión de las grandes casas del pasado. ¿Te has preguntado alguna vez dónde vivía el personal doméstico en las grandes casas del pasado? En estas fincas, las habitaciones del servicio eran parte esencial de la vida diaria. Estos espacios separados, a menudo ocultos en sótanos o áticos, albergaban al personal doméstico, incluyendo criadas, cocineros y mayordomos. El diseño de estas habitaciones reflejaba la estricta jerarquía social de la época, manteniendo al personal cerca de sus áreas de trabajo, pero separado de las estancias familiares.
A pesar de su sencillez y a menudo de su modesto alojamiento, estas habitaciones eran esenciales para el buen funcionamiento de una casa numerosa, asegurando que las necesidades de la familia siempre se satisficieran de forma eficiente y discreta. El personal se levantaba temprano, a menudo antes del amanecer, para comenzar sus tareas, y su jornada laboral se extendía hasta bien entrada la noche. La distribución y ubicación de estas habitaciones se planificaron meticulosamente para equilibrar la privacidad y la accesibilidad, permitiendo al personal moverse por la casa sin ser visto, pero siempre a su alcance para cumplir con sus obligaciones. Los cuartos de servicio también fomentaban un sentido de camaradería entre el personal, ya que a menudo compartían estos espacios, creando una comunidad unida dentro del hogar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se cuidaba la gente la higiene diaria antes de la llegada de la fontanería? Antes de que el agua corriente se convirtiera en un elemento habitual en los hogares, los lavabos eran parte esencial de la vida diaria. Estos pequeños pero significativos muebles solían colocarse en dormitorios o pasillos y albergaban una palangana y una jarra llenas de agua para fregar. Fabricados con materiales como madera, cerámica o metal, los lavabos eran funcionales y decorativos, a menudo con diseños intrincados que reflejaban los gustos y el estatus de la familia. Eran un lugar central para las rutinas matutinas y vespertinas, donde uno se lavaba la cara, las manos o incluso se afeitaba, todo ello sin el lujo de un baño moderno. El ritual de llenar la jarra, verter agua en la palangana y asearse cuidadosamente se convirtió en un hábito diario para muchos. Más allá de su practicidad, los lavabos simbolizaban el creciente énfasis en la higiene personal durante los siglos XVIII y XIX, cuando la limpieza se asociaba cada vez más con la salud y el decoro. Estas estaciones de aseo sirvieron como recordatorio de una época en la que incluso las tareas más simples requerían más esfuerzo y reflexión, mucho antes de la comodidad de los grifos y las duchas. Antes de que la electricidad se generalizara, la iluminación a gas era un método común para iluminar los hogares. Las lámparas de gas, habituales en salones, comedores y pasillos, proporcionaban una fuente de luz constante, aunque tenue. Estas lámparas estaban conectadas a una línea central de gas y debían encenderse manualmente con una cerilla o un piloto. La luz que producían era más suave y atmosférica que la de las lámparas eléctricas actuales, dotando a las habitaciones de un cálido resplandor dorado que creaba un ambiente íntimo y acogedor. Las lámparas solían ser ornamentadas, hechas de latón o cristal, y añadían un toque de elegancia a la decoración. Sin embargo, los peligros asociados a las fugas de gas y la comodidad de la iluminación eléctrica llevaron a la eliminación gradual de las lámparas de gas. A medida que las lámparas eléctricas se volvieron más comunes y seguras, la iluminación a gas pasó a un segundo plano. Hoy en día, estas lámparas son poco comunes y suelen encontrarse solo en casas históricas conservadas o como antigüedades decorativas, recordando una época pasada. Pero la iluminación a gas no es el único elemento doméstico que ha pasado a la historia. ¿Sabías que antes las despensas tenían contenedores de harina incorporados? Eso es todo por nuestro viaje a través de 40 artículos para el hogar. ¿Alguno de estos te trajo recuerdos? Comenta abajo. Si te gustó este video, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir más viajes nostálgicos. Gracias por ver.